porque sé que vosotros muchos habéis tenido que coger, bueno, todos habéis tenido que coger horas de vuestro propio crédito y lo paso ya directamente a él. Gracias. Hola, buenos días a todos. ¿Se oye bien, verdad? Sí. Mira, normalmente estas charlas que estamos estudiando por toda España, suelo explicaros al principio lo que estamos haciendo y estamos consiguiendo, que es lo fundamental, y luego ya hacemos todas las preguntas que queréis. Yo tengo la a la 1 de la mañana, por lo cual tengo tiempo para contestaros. Mirad, la primera vez que vino el despacho mío, un interino, un temporal, planteándome la posibilidad de fijeza en el empleo, eran unas juezas y magistradas, un grupo de 300 magistradas y juezas de España, que tienen un problema, llevaban 15, 20, 30 años de servicios prestados como magistrados, y conocían de la Audiencia Nacional y los juzgados. Y me acuerdo perfectamente cuando me trató este asunto, yo le dije que no había solución, que en España no había ninguna posibilidad de que un empleado temporal pudiera ser fijo sin haber superado una oposición. Y la conclusión de estas juezas fue la siguiente, fue: oye, chavalote, estúdiate la normativa comunitaria y hablamos. Y efectivamente, hay una directiva comunitaria, que es la directiva 1999/70/CE, que es una norma que se dedica únicamente al trabajador temporal y que permite, en nuestra opinión, la posibilidad de transformaros en fijos como consecuencia de la persona temporal. La directiva es una directiva que ya se aplica a vosotros. Por ejemplo, todos cobráis los trienios gracias a esta directiva. En España, hasta esta directiva, estaba prohibido que los trabajadores temporales percibieran los trienios, por ejemplo. La directiva tiene una ventaja sobre cualquier norma interna. La directiva tiene la ventaja de que se aplica con preferencia a cualquier norma nacional, incluido sobre la Constitución española. Tenéis que entender que el derecho comunitario lo que pretende es que sus normas se apliquen en todos los Estados miembros y que se apliquen homogéneamente. Y trata de impedir que ningún Estado pueda dejar de aplicar la norma comunitaria invocando sus propias normas internas, su propia legislación. Con lo cual, si se aplica con preferencia a cualquier norma interna y también sobre la Constitución, el debate ya no está en determinar si la Constitución prohíbe que los interinos o la ley prohíbe que los interinos tengan derecho a fijeza por el mero transcurso del paso del tiempo sin haber superado la Constitución. El debate ya está en la directiva. Si la directiva os reconoce derecho a fijeza, no pueden invocar lo que siempre se invoca aquí en el Estado español, que no habéis accedido a la administración pública, al empleo público, a través de una oposición y que no cumplís los principios de mérito, capacidad y de concurrencia del artículo 23 de la Constitución. Se aplicará la directiva. Bien, vamos a analizar un poco la directiva, que lo que dice. Como todas las normas comunitarias, la directiva es una norma que establece principios. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que esa directiva se aplique en todos los Estados miembros de la Unión Europea en función de sus distintos sistemas jurídico-políticos. Y la directiva no es una excepción, lo que hace es proclama, es una directiva cortita, 12 artículos nada más, lo que hace es, son 3 folios, lo que hace la directiva es proclamar 2 principios, nada más, en relación con el empleo temporal, del sector público y del sector privado, pero me refiero al sector público. El primer principio es el principio de no discriminación en ninguna condición de trabajo. Esto significa que no puede haber, en relación con los funcionarios fijos, ninguna condición de trabajo distinta con el empleado temporal basado en la relación temporal del empleo. Gracias a esto, como os he dicho, cobráis trienios, pero gracias a esto se van produciendo o eliminando estas discriminaciones que han sido habituales en el sector público. Por ejemplo, el Supremo ya reconoció el derecho a carrera profesional. En auto de diciembre de 2017, el TJUE, la Unión Europea, reconocía el derecho a las excedencias, a los servicios especiales del empleo temporal, que aquí estaban prohibidas. El Supremo, igualmente, en diciembre de este año, ha reconocido también el derecho a ascender de grado, que también estaba prohibido por personal temporal. Es decir, este es un principio que poco a poco se va consolidando y que estamos consiguiendo que, como digo, ni a nivel retributivo, ni a nivel de ninguna relación con tu empresario, con tu ayuntamiento, con tu comunidad autónoma, con tu administración del Estado, haya ningún tipo de discriminación. El segundo principio, que es el que os interesa de verdad, que es el principio de prohibición del abuso en la contratación temporal sucesiva. ¿Esto qué significa? Esto significa una cosa muy sencilla.
Europa no quiere que haya empleo precario en ningún sector. No quiere temporalidad en el empleo, ni en el sector privado ni en el sector público. Y esto se traduce en qué? Pues se traduce en lo siguiente, se traduce en que tiene que haber tantos funcionarios fijos o empleados públicos fijos como plazas hay en la plantilla. De tal forma que el temporal solamente hace sustituciones o atiende a necesidades urgentes, extraordinarias o excepcionales. Pero partiendo del principio de que todas las plazas están cubiertas por funcionarios fijos. De tal manera que no se produce un déficit estructural de funcionarios fijos. ¿De acuerdo? Este es el principio. De tal manera que el tribunal define el abuso incompatible con la directiva diciendo que se produce este abuso cuando un empleado temporal es destinado a funciones que no son extraordinarias, ni excepcionales, ni urgentes, ni provisionales, ni coyunturales, sino cuando son necesidades o atienden a necesidades que son normales, ordinarias de servicio, las que son propias del personal fijo, y por tanto lo que hace es cubrir una necesidad estructural que no está cubierta por un funcionario fijo de carrera. ¿Cómo lo objetivizamos esto? Es decir, yo no puedo ir a un juzgado a pelearme con una parte contraria alegando que tú estás realizando una función ordinaria o extraordinaria. Lo objetivizamos sobre la base de tres parámetros. Uno, el tiempo de servicios. Si estáis muchos años desempeñando servicios con tu empresario, con tu organización empleadora, es evidente que no estáis realizando un servicio extraordinario. Estáis realizando un servicio ordinario. Luego, el número de años de servicio es importantísimo. Y lo objetivizo un poco más. Es que nuestra legislación interna ya establece plazos a partir del cual se produce el abuso. Por ejemplo, los otros trabajadores, el artículo 15 te dice que el trabajador que lleve trabajando temporal, que lleve trabajando más de 24 meses en un periodo de 30 para un mismo empresario, cualquiera que sea el servicio que preste, pasa a ser fijo. Luego el legislador ya ha definido cuándo se produce el abuso. Es decir, cuándo se produce el abuso en la temporalidad, la ilegalidad, a partir de los 24 meses. Objetivamente. Me voy al EBEP, es que el EBEP establece lo mismo. El Instituto Vasco de la Función Pública te dice en el artículo 10.5 que el funcionario interino en puesto vacante, su plaza tiene que estar incluida en la oferta pública de empleo del año del nombramiento y, si no fuera posible, del año siguiente. Luego, en el plazo máximo de 24 meses, coincidencia con todos los trabajadores, la plaza servida por el funcionario interino tiene que estar incluida en una obra. Y si no lo está, se produce una irregularidad. ¿Por qué? Porque el legislador entiende que a partir de los 24 meses ya no es una temporalidad, ya se está produciendo un abuso. Y el 70 de BEP te dice que esa oferta pública que se ha convocado en esos plazos tiene que estar ejecutada en el plazo más necesario. Luego, si os fijáis en la coincidencia de tiempos, el legislador en ambos casos ya está definiendo cómo se produce el abuso. Pero hay más. Por ejemplo, la comisión de servicios tiene una duración máxima de 2 años. Igual que el estatuto, igual que el BEP. Las excedencias, a partir de los años, el excedente no tiene derecho a volver a su puesto de trabajo, tiene derecho a volver a la administración, tener reserva de puesto de trabajo, 2 años también. Las inscripciones provisionales tienen una duración máxima de 2 años, también, etcétera, etcétera. Como veis, no hay situaciones indefinidas en el tiempo, todas tienen un límite. La acumulación de tareas tiene un plazo de 6 meses. A partir de 6 meses, un día, si te tomas por acumulación de tareas, estás en un situación de abuso. Los nombramientos por programas específicos tienen 3 años de duración. Luego, son programas que son 6 meses más que recordar. A partir de ahí también se produce una situación de abuso. Como veis, por el tiempo ya podemos definir cuándo se produce un abuso incompatible con la ley. El segundo elemento que permite determinar el abuso, ¿cuál es? El nivel de temporalidad. Si hay muchos temporales en un ayuntamiento, o muchos temporales en un servicio, una oficina, un órgano, es evidente que los temporales no están realizando funciones extraordinarias, están realizando funciones propias del servicio. Por lo que tengo entendido, los ayuntamientos de 80 puntos temporales. Es evidente que los temporales están realizando funciones temporales. Luego, segundo elemento va a determinar el abuso. Y tercer elemento va a determinar el abuso, ¿cuál es? La no convocatoria de procesos selectivos por parte de la administración. La administración abusa la temporalidad y, para seguir abusando de la temporalidad, lo que hace es no convocar procesos selectivos para que nadie pueda ingresar como funcionario de carrera funcionario fijo. Luego, estos 3 elementos es lo que determina el abuso. ¿De acuerdo? Una vez que entendemos, es decir, en este ayuntamiento, con este nivel de temporalidad, con funcionarios que lleváis más de 3 años trabajando con la administración
como personal laboral temporal, etcétera, etcétera, es evidente que todos estáis en una situación de abuso. Luego se os aplicaría la directiva. Ahora vamos a la consecuencia. Vale. ¿Y esto qué significa, Javier? ¿Qué significa que yo quiero una situación de abuso? Pues mirad, la directiva, como todo legislador, quiere que se aplique. Y el legislador comunitario también quiere que se aplique su directiva en todos los Estados miembros. ¿Y cómo lo garantiza? Pues lo garantiza de una forma muy sencilla. La directiva dice, ordena a todos los estados que modifiquen sus legislaciones y fijen una sanción al empresario, al administrador empleado en este caso, que abusa de sus trabajadores, de atender a sus trabajadores. Una sanción. Evidentemente, si se trata de sancionar, la sanción no puede ir dirigida a la víctima, al trabajador. El trabajador es la víctima de este abuso. Tiene que ir dirigida al infractor, al responsable del abuso, que es la administración empleadora. Luego la sanción nunca puede ser el despido o el cese del trabajador. Eso es obvio. No se sanciona al atropellado, se sanciona al conductor que va en exceso de velocidad. Esto es lo mismo, se sanciona a la administración y es el responsable de este abuso. Y dos, la sanción tiene que cumplir 3 requisitos, según la directiva. Una, tiene que ser real, efectiva. 2, tiene que ser proporcionada. Y 3, tiene que ser disuasoria. Y se trata de penalizar a la administración. ¿Qué ha ocurrido en los Estados miembros? La directiva entró en vigor en el año 2001. Pues bien, lo que ha ocurrido es que no hay en nuestro ordenamiento jurídico comunitario nada más que 2 tipos de sanciones. Unos Estados miembros optaron por sancionar el abuso mediante la transformación de la relación temporal en una relación fija, es decir, transformando al empleado temporal en un empleado fijo. Es el caso de Grecia, que modificó su legislación, y Grecia, cuando se produce una situación de abuso que continúa con la directiva, el funcionario pasa a ser funcionario de carrera y el trabajador laboral temporal, trabajador fijo, automáticamente. Es un caso. El segundo caso, es decir, las segundas sanciones que se manejan en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, la indemnización. Otros estados han optado por, cuando se produce un abuso, sancionar al empresario con la obligación de indemnizar al trabajador. En este caso, no es empleador, indemnizar al trabajador. En este caso, Italia, donde en Italia, en caso de abuso, el funcionario tiene derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio. Pero es de aquí que un juez italiano considera que la indemnización de 20 días por año de servicio no es disuasoria. Os he dicho antes que la sanción tiene que ser disuasoria. ¿Y qué hace? Plantea una duda al Tribunal de Justicia Europea, una cuestión prejudicial, porque entiende que no es disuasoria. Y en marzo del año 2018 el Tribunal hizo una sentencia que es importantísima, porque dice: una indemnización de 20 días por año de servicio no cumple la directiva, porque no es una sanción disuasoria. Sin embargo, admite el sistema italiano, porque en Italia, cuando se produce un abuso, se sanciona con la indemnización que os he dicho antes a favor del trabajador, y además se multa al funcionario, es decir, a la autoridad responsable de ese abuso, al alcalde, al gerente, al director de recursos humanos, al que ha abusado de la tranquilidad del empleado público, se le multa con la pérdida de complementos retributivos y con la obligación de restituir al tesoro público lo que se ha abonado en dirección del trabajador. Ojo, y la administración empleadora se la multa con la prohibición de contratar durante el plazo de 3 años. Estas 3 cosas, indemnización, multa y multa, el tribunal entiende que sí es disuasorio. Luego, insisto, para cumplir la directiva solo cabe transformación en fijo o indemnización. Pero ¿qué ocurre? En el 2006 el tribunal se da cuenta, el Tribunal Europeo se da cuenta que hay estados que no están cumpliendo la directiva. ¿Y cómo lo hacen? No han fijado la sanción en sus ordenamientos jurídicos internos. No han propuesto una ley que diga que en su estado miembro la sanción es esta, que es el caso de España. España, para no cumplir la directiva, lo que hace es fijar una sanción para el sector privado. Los trabajadores privados van a ser fijos, como os he dicho antes, por estos trabajadores a partir de 24 meses trabajando en un empresario, pero no para el sector público. De tal forma que el funcionario se va a la calle con una mano delante y otra detrás. Después de 10, 15, 30 años, no hay indemnización a su favor. No hay una multa al ayuntamiento o al responsable
desinflación, no hay una multa a la administración empleadora, no hay absolutamente nada. ¿Y qué hace el tribunal? Porque hay una sentencia del 2006 que después se reitera en muchas otras sentencias donde dice: en caso de que un Estado miembro no haya fijado una sanción para el sector público, en caso de abuso, la sanción es la transformación del funcionario temporal en un funcionario fijo, que es nuestro caso. Y en esto nos hacemos nosotros precisamente para pedir fijeza. Justamente en esto, en que en España no hay sanción prevista. Pero vosotros me diréis: oye, Javier, esto es la carta de los Reyes Magos. Efectivamente, esta es la carta de los Reyes Magos, pero es que esta carta se va realizando. Yo cuando empecé con esto en 2014 con las juezas, yo iba por los juzgados y me llamaban loco. Me decían que, señor letrado, ¿usted qué pretende? ¿Transformar en fijo un funcionario por el mero hecho del abuso de la temporalidad, si que ya supone una oposición? Yo tenía que sacar la canal de abogado del Estado para demostrar que se llama mal hecho que él. Pero si no, es que me insultaban directamente los juzgados. Pero ¿qué ocurre? En el 2017 todo cambia. En el 2017 hay dos jueces de Madrid que entienden que tenemos razón. Dicen: coño, estos señores lo que están planteando con la directiva comunitaria es factible. Es más, es obligatorio transformarlos en fijo. Son los juzgados en un local 8 y 14 de Madrid. ¿Y qué hacen estos dos juzgados? Pues una cosa muy simple. Plantean una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europea. Es decir, consultan al tribunal si lo que está ocurriendo en España con los trabajadores temporales del sector público se ajusta a la directiva, y sobre todo consultan si tenéis derecho a transformaros en fijos, porque en España no hay ninguna sanción. Es lo que consultan los dos juzgados. Luego, fijaos la diferencia. Antes me llamaban loco, ahora hay dos juzgados que entienden que tenemos razón en lo de la fijeza. Segunda cosa que hemos conseguido: a raíz de estas dos cuestiones prejudiciales, dos consultas al tribunal, los demás juzgados suspenden igualmente el proceso. Es decir, se asustan, entienden que podemos tener razón en lo de la fijeza, y que hacen juicios que teníamos demandas que hemos presentado, las suspenden. Hemos suspendido más de 100 procesos ya juzgados, Sala de la Constitución Administrativa de la Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia. Con alguna excepción aislada, todo el mundo empieza a entender que tenemos razón y suspenden todos los procesos a ver qué dice Europa. Luego, de loco, a dos juzgados que entienden que tenemos razón, y el resto que dice: oye, que pueden tener razón, vamos a esperar a ver qué dice. Tercero que hemos conseguido. Mirad, nosotros, Europa es una comunidad de estados, no es una comunidad de ciudadanos. De tal forma que un ciudadano no puede ir al Tribunal Europeo, si solamente puede ir al tribunal por dos vías. Una, porque tú presentas una demanda ante tu Estado juzgado o tu Estado miembro, y el juez plantea una consulta, una cuestión prejudicial del Tribunal Europeo, o bien lo que hacemos es que tú denuncias a tu Estado ante la Comisión Europea. Es decir, a la Comisión Europea, que es la garante de que la legislación comunitaria se la aplica de todos los Estados miembros, le dices: oiga, aquí hay un Estado miembro que es España que no está cumpliendo. Y eso lo hicimos nosotros. Nosotros presentábamos demandas en 2014, 2015, 2016, y a su vez denunciábamos al Reino de España ante la Comisión Europea. Llegó un momento que habíamos presentado más de 1.500 denuncias. Cada funcionario interino o temporal que venía a mi despacho, y le presentaba una denuncia ante la Comisión Europea. La Comisión Europea abría expedientes sancionadores contra el Reino de España, pero llegó un momento que era inabarcable. Había tantos expedientes sancionadores que no se podían tramitar. ¿Y qué hace la Comisión? Pues como un criterio dice: oye, mira, esto me lo quito yo del medio, y como me lo quita del medio, voy a dar una pata para adelante, y se lo traslada el problema al Parlamento Europeo. Y a ver qué dice el Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo la tenéis en internet, y yo os recomiendo que la leáis, porque es una resolución espectacular. La resolución del 31 de mayo de 2018 del Parlamento Europeo. Son 3 folios, o sea, es muy simple de leer. Esa resolución, 31 de mayo de 2018. En esa resolución del Parlamento Europeo, unánimemente, esa resolución se refiere a la directiva y al sector público nada más. Al sector público. Dice esa resolución, pues mirad, dice una cosa, dice 3 cosas, dice muchas cosas, ¿no? Pero dice 3 cosas espectaculares. La primera es que, en opinión del Parlamento Europeo, la única forma de cumplir la directiva correctamente es transformando al funcionario público temporal
en un funcionario fijo. O sea que opta de las dos tesis, indemnización y transformación, opta por la transformación. Segunda cosa que dice el Parlamento Europeo, dice: recomiendo a los Estados miembros, que está pensando en el caso italiano, donde se había fijado como sanción una indemnización y una transformación en fijo, recomiendo a los Estados miembros que modifiquen sus legislaciones y que fijen como sanción la transformación en fijo, automáticamente. Y 3, y en un pronunciamiento que en mi opinión es un poco excesivo, pero es así como lo expresa, dice que ningún funcionario público, ningún trabajador temporal del sector público puede ser cesado o despedido si, después de que se haya producido o se haya declarado la existencia de un abuso en la relación temporal sucesiva. Es decir, los transforma realmente en fijos, porque si no podéis ser despedido y se declara un abuso, es sois fijos. Insisto, que este último funcionamiento, en mi opinión, es excesivo. Es verdad que la resolución del Parlamento Europeo es una resolución no vinculante, pero también es verdad que el Tribunal de Justicia Europea ya ha dicho en muchas ocasiones que la resolución del Parlamento Europeo, aunque no sean vinculantes, sí vinculan o tienen que tomarse en consideración por los órganos jurisdiccionales a la hora de resolver las pretensiones que ejercitan los ciudadanos. Como veis, este es el planteamiento y ahora dependemos de lo que diga Europa en las cuestiones prejudiciales planteadas por los juzgados números 8 y 14. El asunto lo llevo yo también. Tengo el juicio la semana que viene, el miércoles que viene, el día 15 de mayo. Ya hemos presentado las que se llaman observaciones escritas, que son las demandas y contestaciones o alegaciones de las partes. El Gobierno de España, Comunidad de Madrid y Comisión Europea y nosotros mismos. Y la sentencia europea yo calculo que va a llegar sobre el mes de septiembre. ¿Por qué? Pues porque no nos queda nada más que el juicio jurídico que lo tenemos el miércoles que viene y el informe de la Abogada General de la Unión Europea que se suele acabar en el plazo de un mes, 2 meses. La sentencia suele dictarse al mes del informe de la Abogada General, por lo cual yo calculo que es septiembre. Entonces vosotros me diréis, con buen criterio, me diréis: oye, Javier, pues si todo depende de Europa, vamos a esperar. A ver qué dice Europa. Va a llegar dentro de 4 o 5 meses, no más de eso, ¿no? Y yo diría, como asesor, diría: os estáis equivocando. Os estáis equivocando. ¿Por qué? Porque si me habéis escuchado hablar, aunque estoy un poco aburrido, y esto es largo, porque tenéis que entender que esto es complejo, tener en cuenta que esto es una revolución en nuestro derecho funcionarial, esto no ha existido nunca. Durante 3 siglos, del siglo XVIII, el funcionario de carrera ha sido Dios y el funcionario fijo ha sido Dios, y no temporal ha sido un funcionario que estaba por allí y que no tiene derecho a nada, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo ahora de hablar de igualdad de derechos, de no discriminaciones y de fijeza como sanción al abuso de la temporalidad, ni lo escucharon, ni lo soñaron vuestros padres, ni probablemente lo vayan a escuchar vuestros hijos, porque a partir de ahora no tenemos una cumplir directiva contando como selectivo, ¿no? O sea, entender que esto es una revolución, así de claro. Bien, pues como os decía, ¿por qué tenéis que reclamar antes que la sentencia europea? Por 2 razones. Hay más, pero hay 2 razones fundamentales. La primera, porque si me habéis escuchado hablar, yo hablo siempre de transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija. Pero para que algo se pueda transformar tiene que estar vivo. De tal manera que después de cesados no podéis pedir una transformación de algo que ya no existe. Luego, vuestro último día es el cese. Si os cesan, entiendo que lo que tendréis derecho es a una sanción que deberá ser la indemnización, pero no la transformación en fijo. Luego, vuestro último día es el cese. Y segunda razón, que es mucho más importante. Os he dicho también que tenéis, en nuestra opinión, derecho a que os transformen en fijos, porque en España no hay sanción prevista en el sector público. Os he explicado antes, porque vais a la calle sin indemnización, sin multas, sin ningún tipo de medida represora contra la administración causante de abuso. Pero ¿qué ocurre? Que eso se puede producir en cualquier momento. Que en cualquier momento el legislador legisla en cualquier ley, un decreto ley, una disposición adicional de una ley de arrendamientos, la que sea, que diciendo que en caso de abuso de la temporalidad del sector público, la sanción es una indemnización y el día por el servicio, por ejemplo, para que automáticamente, como ya hay sanción en España, no tengáis derecho a fijeza. Tendréis derecho a indemnización. Y discutiremos si esa indemnización es disuasoria o no es disuasoria. Pero habéis pedido derecho a fijeza. ¿Y esto se va a producir? En mi opinión, sí. O se puede producir. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos con esto,
de la estabilidad como sanción, yo nunca hablaba de indemnización, porque es el punto débil de nuestro argumento. Es decir, cuando hay una indemnización como sanción, se acabó la estabilidad. Y sin embargo, me preocupaba que esa reforma legislativa se produjera. De hecho, había declaraciones en 2015, cuando empezamos con la reclamación de fijeza, alguno del PP empezó a decir que, bueno, que esto lo arreglaban inmediatamente, simplemente fijando como sanción una indemnización de una ley. Y esto no se ha hecho. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque sois muchos. Porque si se fijaron una indemnización, que además tiene que ser disuasoria, arruinaríais a muchas administraciones públicas que ya están arruinadas, desde ayuntamientos, comunidades autónomas e incluso al propio Estado. Estamos hablando de que en España se barajan unas cifras entre, más o menos, entre 600.000 y 1 millón de temporales de más de 3 años, incluso interinos, incluso laborales. Se hablaba de 450.000, pero es que se habla de 450.000 porque solamente se tenía controlado a los interinos laborales de la Administración del Estado y las comunidades autónomas. Pero es que se ha descubierto que los ayuntamientos hay unas bolsas de empleados temporales en régimen de abuso que son espectaculares. Jerez es el caso, 80%. Pero no se hicieron. Diputación de Sevilla, el 83%. Ayuntamiento de Sevilla, el 60%. En Madrid, Ayuntamiento de Valdemoro, el 90% son temporales. Si se fija una indemnización como sanción, en caso de cese, en caso de un abuso y en caso de cese, como os digo, quebraríais a todas las administraciones públicas. Y aquí encaja lo que hace Montoro en el 2017. ¿Qué hace Montoro? Dice, no se preocupe usted, Comisión Europea, de la Comisión de la Unión Europea, por estar haciendo la directiva. No se preocupe usted. Voy a convocar procesos de estabilización. Mentira, no son procesos de estabilización. Estabilizar es consolidar al empleador público que ya tienes. Pero no abrir un proceso abierto de acceso libre donde puede participar cualquiera. Primera mentira. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de reducir la temporalidad al 8%. Claro. Una vez que te has quitado de los 600.000 empleados temporales sin indemnización a 550.000, te caerán 50.000 en toda España y entonces sí puedes fijar como sanción la indemnización. No habrá ningún problema. Luego, insisto, la única posibilidad, o el derecho que tenéis, o el eventual derecho que tenéis a transformarse en fijo, deriva del hecho que en España no haya ninguna indemnización. Ninguna ley que establezca como sanción la indemnización. No se ha producido hasta ahora, pero fijaros por dónde van los tiros. Es decir, lo que hace Montoro en 2017. El problema es ahora. El problema es cuando llegue la sentencia. Porque si la sentencia es favorable y dice que efectivamente al no haber sanción en España, la única posibilidad que tenéis es la transformación en fijo, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer? Va a hacer 2 cosas, nada más. Una, tragársela y transformarlos en fijos a los que presentéis una demanda. Y 2, ponerse en esta situación. ¿Y cómo puedo ponerse en esta situación? Muy sencillo. Yo me puedo dar la chaqueta de abogado del Estado. Si yo estuviera en presidencia del gobierno, como estaba antes, y llega el ministro con los pelos como puntas y me dice, Javier, que hay una sentencia europea que os obliga a transformar en fijos a todos los empleados públicos temporales, ¿qué le diría? Le diría al ministro, no se preocupe, mañana sacamos un decreto ley, o si tenemos una ley tramitándose en el Parlamento, añadimos una disposición adicional que diga que la sanción en caso de abuso incompatible con la directiva es una indemnización. Se acabó el problema. Se acabó el problema. Sin embargo, esa reforma legislativa que se aplicará desde ese momento, en mi opinión, no sería aplicable a los que hayan reclamado antes, por 2 razones fundamentales. Porque, a diferencia de la jurisdicción civil, la jurisdicción contenciosa es revisora. Es decir, te pongo un ejemplo muy clarito. Tú estás separado de tu mujer o de tu marido, llevas 3 años separado y sigues casado con él hasta la sentencia de divorcio. Es la sentencia de divorcio la que declara que estás divorciado. Pero hasta entonces sigues casado con él. La jurisdicción contenciosa no es así. La jurisdicción contenciosa es revisora. Lo que hace el juez en el 2020 es revisar que el acto administrativo funcionó en el 2019, se ajusta en el 2019, cuando se produce el acto administrativo, se ajusta a ley. Y por tanto aplica la legislación vigente ahora, cuando se produce el acto administrativo. Y ahora, como os he dicho, tenéis derecho a fijeza, en mi opinión, porque no hay ninguna ley que establezca que la sanción es una indemnización. ¿Vale? Y segundo argumento, esa ley que se pudiera presentar después nunca tendría eficacia retroactiva. Es una ley desfavorable del gravamen. Por el artículo 9.3 de la Constitución, ninguna ley puede tener eficacia retroactiva. Se aplican siempre a futuro, pero nunca hacia atrás.
Luego, la única posibilidad que tendríais, si la sentencia europea es favorable y entiende que tenéis derecho a fijeza, de tener esa fijeza es reclamando antes. Los que reclamen después, si se produce esa reforma legislativa, se quedarán con la indemnización, nunca con la fijeza. Por eso es mi insistencia en que reclaméis cuanto antes. ¿Qué os puedo decir? Pues mira, puedo decir varias cosas más, ¿no? Ya os he dicho antes que en Europa solo hay, como sanción en la aplicación directiva, solo cabe la transformación en fija o la indemnización. Si la indemnización se me cae, es decir, si no hay indemnización, se me cae esta sanción, solo nos quedaría la transformación en fija. Eso es obvio. Bien, vamos a la indemnización. En 5 meses se han producido 3 sentencias espectaculares en cuanto a este argumento. Es decir, insisto, solamente caben 2 opciones, o fijeza o indemnización. Me voy aquí. Sentencia del 21 de noviembre del Tribunal de la sentencia no está enjuiciando el caso vuestro. El caso vuestro es el de un trabajador temporal que además está en situación de abuso en la temporalidad, es decir, que se encuentra en un régimen de precariedad excesiva en el empleo. Y ahí sí dice la sentencia una cosa muy importante, en el apartado 4, leerlo también, dice, mire usted, en caso de abuso, la Sala de Justicia del Tribunal Supremo entiende que no hay indemnización que cumpla con los requisitos de la directiva. ¿Por qué? Porque ninguna indemnización sería disuasoria. Luego, también la Sala Social te está diciendo que en caso de abuso, las indemnizaciones del Estatuto de los Trabajadores no rigen. Segunda sentencia. Y tercera sentencia. Es un contexto administrativo del Tribunal Supremo del 27 de septiembre. Se refiere a funcionarios interinos, pero también es perfectamente aplicable a la seguridad profesional laboral. ¿Qué dice el Tribunal Supremo a la Sala de Contexto Administrativo? Dice una cosa muy sencilla y dice, mire usted, yo no puedo fijar una indemnización que cumpla con la directiva porque en nuestro ordenamiento jurídico todas las indemnizaciones son compensatorias. Es decir, compensan o reparan un daño. Usualmente, por el principio de producción del enriquecimiento injusto, solamente te puedes indemnizar del daño real sufrido. Existe un gasto, un grupo procesante, algo tangible. ¿Vale? Pero es que os he dicho antes que las sanciones en la aplicación de la directiva son disuasorias, son penalizadoras. No se trata tanto de compensar al trabajador, que también, sino que lo que se trata es de sancionar a la administración, multar a la administración para que deje de abusar de la temporalidad. Luego, ninguna indemnización de nuestro ordenamiento jurídico cumpliría la directiva. ¿Y esto qué significa? Que si se me cae si se me cae la indemnización, como un sancionador para el cumplimiento de la directiva, solo me queda esta. Solo me queda la transformación en fijo. Lo cual abunda nuestro argumento en cuanto a que en España no hay más remedio que transformar en fijo al personal temporal en el caso de abuso, porque es la única forma de cumplir la directiva. La única forma de cumplir la directiva porque España no ha hecho sus deberes. Porque España sigue abusando de la temporalidad y no ha previsto internamente ninguna sanción para el caso de abuso de la temporalidad. Y por último, daros algunas pinceladas más, ¿no? Y ya me empecéis a hacer preguntas que queráis, ¿no? Hombre, es importante también pues, desenmascarar algunas mentiras, ¿no? Pues que os cuentan. Os dicen, no, usted no tiene derecho a fijeza porque usted no ha accedido cumpliendo el artículo 23 de la Constitución, cumpliendo el principio del mérito de capacidad y libre concurrencia. Mentira. Es mentira. El artículo 23 de la Constitución solamente te dice que el acceso tiene que producirse cumpliendo los principios del mérito de capacidad y libre concurrencia. Pero es que el empleado temporal también lo cumple. La oposición es una forma de acceso a la administración, pero el concurso de méritos también está regulado en el artículo 61. Y todos los ingresos a través de un concurso público de méritos. Todos, o bien porque es una posición no habéis conseguido plaza, o bien porque en un proceso selectivo donde habéis invocado vuestros méritos, vuestros méritos académicos, vuestros méritos profesionales, vuestros méritos prácticos, al final habéis sido elegidos entre otros con otros funcionarios como los mejores para desempeñar la función pública. Luego cumplís perfectamente el requisito
del mérito, capacidad y libre concurrencia. Del 23, perfectamente. Insisto que la condición es un buen acceso igual que el concurso de méritos. Segundo, os dicen también que os habéis beneficiado, que dar gracias a Dios porque estáis aquí. No, perdón. Aquí el delincuente es la administración, no sois vosotros. Las víctimas sois vosotros, el delincuente de la administración. ¿Por qué es el delincuente de la administración? Es muy sencillo. Primero, porque convoca un concurso de méritos para que el personal acceda a la función pública y lo convoca cuando tenía que convocar una posición. Si la administración del Ayuntamiento de Jerez ya sabía que necesitaba funcionarios fijos de carrera, necesitaba cubrir plazas estructurales, necesitaba cubrir necesidades ordinarias, no extraordinarias urgentes profesionales, sino extraordinarias. Y en vez de convocar una posición que a lo mejor no había sacado, lo que convoca es un concurso de méritos. Primera irregularidad. Segunda irregularidad. Si el Ayuntamiento se ha equivocado, porque necesitaba necesidades públicas, necesitaba funcionarios fijos, que cumple. Es decir, convoca usted una OPE en el año de nombramiento, el año siguiente, e incluye ahí todas las plazas vacantes, que a lo mejor en esa OPE, en ese proceso selectivo, hace 15, 20 o 30 años, sí lo hubiera sacado. No ahora después de 30 años. Segunda irregularidad. Está incumpliendo su propia ley interna. Si yo no estoy hablando de la directiva, es que el Ayuntamiento está incumpliendo la propia ley interna. El EBEF, desde el 2007, se establece que toda plaza vacante tiene que estar en una oferta de empleo del año del nombramiento. Y no lo está haciendo. Pues tiene 30 años o 20 en régimen de temporalidad abusiva. Incumplido, insisto, la propia ley. 3. Os dice, no, es que no tenéis derecho a inamovilidad porque vuestra ampliación de empleo porque no habéis accedido por una oposición y por tanto no cumplís el 23 de la Constitución. Mentira. Mentira. La inamovilidad del funcionario público no nace de la forma de acceso, no nace del 23 de la Constitución. La inamovilidad del funcionario público nace del 103 de la Constitución. ¿Y 103 qué dice? Entonces lo que dice es que los funcionarios públicos sirven con objetividad e imparcialidad los intereses generales. La inamovilidad es un freno que pone el legislador, una especie de parapeto, de escudo, que pone el legislador para garantizar que la autoridad política, la autoridad administrativa, los jefes, no van a imponer al funcionario que realice algo que no tiene que ver con el interés general, sino que tiene que ver con su interés particular. Y precisamente por eso, para protegerlo, lo que establece el 103 es para garantizar subjetividad e imparcialidad. Lo que establece el 103 es la inamovilidad. Pero se trata de la protección del funcionario que va vinculado al interés general. Se trata, insisto, de que el jefe no le imponga la adopción de una decisión que sea arbitraria, subjetiva, política y que nada tenga que ver con el interés general. Eso es la inamovilidad. Luego, la inamovilidad debe predicarse de todos los funcionarios, hayan ingresado por oposición, hayan ingresado por concurso, se denominen fijos de carrera o se denominan mal denominados temporales, debe predicarse de todo funcionario que realiza las mismas funciones, es decir, que realiza las funciones ordinarias, duraderas, estables de servicio. Luego, esto no es una forma, esto no es una ley de reforma de acceso, la inmovilidad es una cualidad que debe predicarse, como digo, de todo funcionario. Y más que os puedo. ¿Qué puedo decir? Como calmar. Yo creo que ya, si os parece, no yo mucho más, porque si no me vais a echar de Jerez. Me hacéis preguntas que queráis sobre todo esto de la directiva, sobre cómo actuar y cómo y tal. Vamos. Muchas gracias por la exposición, Javier. Pero creo que el problema del Ayuntamiento de Jerez, fundamentalmente, no está referido a funcionarios interinos, está referido a laboral indefinido. Y yo quiero hacerle dos preguntas. El Ayuntamiento de Jerez se encuentra obligatoriamente sumido en un proceso de negociación colectiva. La primera pregunta es saber tu opinión respecto a qué garantías se podrían incorporar de la directiva vía convenio para dotar de cierta estabilidad a ese personal laboral indefinido. ¿Cómo verías
esa maniobra jurídica. Y en segundo lugar, el Ayuntamiento de Jerez, con la situación económica que tiene, con mucha fijeza, y te está dando un laboral fijo, no indefinido, tiene muy claro, o tengo muy claro, que hacer a los indefinidos fijos no soluciona el gran problema de mañana encontrarse con un despido objetivo. Mi segunda pregunta es, ¿cómo verías la posibilidad de mejorar las condiciones del despido objetivo? Porque lo tiene al pie de piedra el Ayuntamiento de Jerez con la situación económica que tiene. ¿Y cómo hacerlo a través del convenio? ¿Cómo verías esas dos posibilidades? En cuanto al personal laboral, una premisa básica que tenemos. En cuanto al personal laboral, está en la misma situación que el funcionario interino. Es decir, en el derecho comunitario no existen funcionarios interinos, ni personal laboral, ni eventuales. En el derecho comunitario existen trabajadores fijos, trabajadores temporales. Y dentro de este grupo de trabajadores temporales se incluyen todos. Por lo cual, lo que he dicho respecto al interino, me refiero igualmente al personal laboral, es perfectamente aplicable al personal laboral. El personal laboral además tiene un plus, es decir, tiene un argumento adicional para obtener fijeza que no tiene el temporal. ¿Y cuál es? Pues mirad, aparte que se aplica todo lo que os he dicho ahora, el personal laboral tiene ese plus. ¿Cuál es? Muy sencillo. Que en España ya había una sanción para luchar contra el abuso para el personal temporal. El Estatuto de los Trabajadores en el año 80, en el artículo 15, ya preveía, como os he dicho antes, que el personal laboral temporal que pasa a ser fijo, pero que lleva más de 24 meses trabajando para el fijo, pasa a ser fijo. Ya lo establecía. El problema es que en el mismo tiempo, en el año 84, la ley de la función pública del 84 establecía a su vez que solamente deben ser fijos los trabajadores temporales que han ingresado por oposición. Entonces, para combinar estos dos elementos, fijeza que decían estos dos trabajadores y prohibición de la ley del 84 de que pudieran acceder a través de un proceso a fijeza, los que no habían accedido por un objetivo de oposición, los abogados nos inventamos la figura del indefinido fijo, que era una figura que encajaba, equilibrada, es decir, bueno, cumplíamos los dos principios. El problema es que el indefinido fijo ya lo cumple con la directiva. El problema es que después entra en vigor la directiva, que se promulga en el año 99 y entra en vigor en el año 2001. Y el indefinido fijo es que es un temporal. El indefinido fijo es un trabajador que cesa cuando se provee la plaza por un funcionario fijo de carrera o cuando se amortiza, igual que un interino. Luego no deja de ser un temporal. Luego, si estamos diciendo que la directiva lo que pretende es sancionar la temporalidad abusiva, lo que es evidente es que no se puede sancionar la temporalidad abusiva con más temporalidad y más abuso, transformando al trabajador temporal de un abuso en un indefinido fijo. Luego, el indefinido fijo es que ya no cumple con la ley ni por activa ni por pasiva. Eso está clarísimo. Luego hay que acudir a otro sistema, que es el de la fijeza, a aplicar stricto sensu lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. ¿De acuerdo? Y eso es así. Luego el indefinido fijo no cumple y este plus que tenéis vosotros, los laborales, los de carrera, a los que se aplica, los que se aplica, yo os he dicho anteriormente, es un plus que ellos no tienen. Porque en España para interino nunca ha habido ningún tipo de figura como el indefinido fijo. Eso es lo primero. Lo que tú me estás preguntando, aquí tienes el problema de que chocas con la legislación. ¿Por qué? Porque lo primero que decirte, claro, que mucho más gravoso para el ayuntamiento es que se fije como sanción la indemnización, que se fije como sanción la transformación en fijo. La transformación en fijo no implica incremento de gasto público, la indemnización sí, porque si os tienen que echar a todos con indemnización disuasoria, no olvidéis una cosa, disuasoria, que la de 10 años de servicio no es disuasorio, disuasoria, lo más rentable para el ayuntamiento es transformarlos en fijo. Porque de lo contrario va a tener que convocar procesos selectivos, buscar trabajadores fijos para desempeñar estas plazas, las plazas que no superan procesos selectivos, y a los que cese tener que indemnizarlos. Eso es absolutamente inviable, porque aquí no se aplica el Estatuto de los Trabajadores, ni el despido objetivo. Aquí se aplica la directiva. No, la directiva tiene carácter preferente, y si la directiva dice que la sanción en caso de abuso tiene que ser disuasoria, no se puede invocar la definición 20 de apoyo de servicio, porque eso no es disuasorio, y no lo digo yo, lo ha dicho la Sala Social del Supremo y lo ha dicho el TJ. Eso es lo primero que tengo que decir. Soluciones. La única solución, aquí hay dos tipos de soluciones, nada más, no olvidéis.
colectivas o individuales. ¿La colectiva cuál es? Lo que tiene que haber hecho el gobierno es haber convocado un proceso de consolidación estricto. Es decir, cuando montó en el 2017 convoca los procesos de estabilización, que son oposiciones, concurso, no concurso oposición, oposiciones, concurso, primero te acaba la oposición y luego se evalúan los méritos en el concurso, podría haber dado perfectamente por una consolidación. Si lo único que exige la ley, el artículo 69, lo único que dice es que los procesos de consolidación tienen que estar autorizados por una ley. Y la ley de presupuesto del 2017 era una ley. Montoro tiene que haber convocado un proceso de consolidación. ¿Qué significa esto? Un proceso restringido. Solamente fue para que participen los funcionarios, el personal laboral temporal o el funcionario interior, sin acceso libre. Y esto es perfectamente legal, solamente tiene que haber publicado una ley. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que en cuanto al proceso de consolidación te dice, pero no sé el contexto de las sentencias, en el año 99 del Tribunal Constitucional. En los años 90 entraba más gente por consolidación que por oposición. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Pues dice lo normal, dice en el año 90 dice, mire usted, la forma normal de acceso tiene que ser la oposición, es decir, un sistema selectivo, oposición concurso o concurso de mérito. La consolidación, entendida como proceso restringido, que solamente puede participar los funcionarios y el personal laboral, tiene que ser excepcional. Oye, más excepcionalidad que esta. Desde laborales que lleváis 10, 15, 20, 30 años trabajando en una sola plaza, en la misma plaza, para el mismo empresario, para el mismo ayuntamiento, sin ningún tipo de derechos y sin ningún tipo de estabilidad, más excepcionalidad que esta. Luego, perfectamente, la solución colectiva está en la consolidación. El problema que tenéis, que es que la consolidación tiene que estar autorizada por ley. Ningún ayuntamiento, ninguna comunidad autónoma, ni el Estado, si no está autorizado por una ley, porque además tiene que ser, hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2016, que dice que tiene que ser una ley nacional. Esto es legislación básica. No, ni siquiera es la comunidad autónoma. Tiene que ser una ley nacional. Luego, desde el punto de vista del convenio colectivo, la consolidación solamente la podéis pactar con una forma de acceso y siempre y cuando esté autorizada por una ley. La segunda forma de conseguir estabilidad, la acción individual. ¿Por qué? Porque la directiva se aplica con preferencia a cualquier norma interna. De tal manera que la alcaldía puede estimar una reclamación de fijeza aplicando la directiva si entiende que la directiva lo obliga, la puede hacer automáticamente. Diga lo que diga la Constitución, diga lo que diga el EP y diga lo que diga el Estatuto de los Trabajadores. La alcaldía perfectamente, si entiende ninguna reclamación individual, es decir, una reclamación tú eres fijo, una reclamación de cualquier efectos temporales, que digáis que tenéis derecho a que se os nombren fijos por aplicación de esta directiva. Pues insisto, como esta directiva tiene preferente aplicación sobre cualquier norma interna y no hay que esperar a que se derogue ninguna norma interna para que se aplique, sino que es automática, la alcaldía sí podía prever esa solución. Y en vía de convenio colectivo, convencional no se podría introducir vía convenio colectivo. Claro, eso es lo que se la primera. Pero como acción individual, no como acción colectiva, porque la consolidación automática no puede ser solo los que reclaman fijeza invocando la directiva. No me he explicado. Es decir, te digo, vía convencional incorporo la directiva. Sí. Y ese precepto que ya está incorporado dentro del convenio, después servirá a laboral indefinido para invocarlo, no ya ante la administración, sino ante el propio tribunal, porque probablemente la administración no quiera oír ni hablar de eso. ¿Vale? Entonces digo, lo introduzco vía convenio, que esto es una idea que estoy dando precisamente a los representantes sindicales que están aquí, que les preocupa. Es un lado de derecho al mundo, la situación de la es un argumento más, aparte de la invocación de los objetos que yo os he dado de la directiva, es si el propio convenio colectivo prevé esa posibilidad de fijeza por el menor transcurso del tiempo, aplicando la directiva, es un argumento más de cara a los juzgados. Vale. Y la segunda pregunta era, el ayuntamiento tiene muy fácil con su situación económica, ya podemos ser todos fijos los que estamos aquí en esta sala, mañana llegar el abogado de turno y defenderte un despido objetivo.
El despido objetivo, como todos sabemos, 20 días por año, y pues, ha amortizado la plaza fija, ya sea fija, la ha amortizado en un solo año. ¿Cómo ves la posibilidad de que igualmente vía convenio colectivo, tengo mis dudas, de alguna manera se incremente esa indemnización? Porque de lo que no me cabe duda es que de la situación económica del ayuntamiento los menos culpables son precisamente los trabajadores, sino los políticos que han estado ahí gobernando durante años y dilapidando el dinero público. Entonces, la solución que tiene el ayuntamiento al alcance de su mano y que ya se ha anunciado por parte de actuales dirigentes de este gobierno municipal es que se prevé una reestructuración. Y ya sabemos todos los que estamos aquí lo que es una reestructuración, porque este ayuntamiento ha pasado ya un mes de personal laboral. Entonces, mi segunda pregunta es, ¿cómo ves tú que vía convenio también, y insisto en el convenio porque ahora mismo se está iniciando este asunto, se incrementen las indemnizaciones de manera que de alguna forma no le salga tan gratis al ayuntamiento, siendo fijo o siendo indefinido, pues ponernos la tarjeta a la calle con un año de salario? Vale, hay una cuestión que no tengo en consideración en el documento, y es que, a diferencia de lo que ocurre en el sector privado, el EBEC para el personal laboral no da opción al empresario para elegir entre indemnización y readmisión, sino que es un derecho del trabajador. El 93 de estos trabajadores establece que en caso de despido improcedente, el trabajador es el que decide si es readmitido. El despido disciplinario. Ya, el despido normal, que se lo digan a los señores que han salido despedidos aquí. No, eso es verdad, solamente despido disciplinario. Pero quería informar, porque nunca miréis ese precepto que muchas veces es importante. Dos, yo veo factible la posibilidad de elevar el nivel indemnizatorio. Luego tengo claro si puedes elevarlo por encima de los límites que establece el Estatuto de los Trabajadores. No tengo claro, me tendría que estudiar. Pero aquí es que incide más en la directiva. Sí, ¿por qué? Porque no soluciona el problema del despido del fijo no, pero sí del temporal. Y si el temporal tiene derecho a una indemnización disuasoria, estoy poniendo el pelo de los casos, es el que el temporal no tiene derecho a fijeza y va a una indemnización disuasoria. Insisto, que ha dicho los tribunales que la indemnización de los trabajadores no es disuasoria. Entonces te doy este argumento. Te digo, oye, claro, si las indemnizaciones de los trabajadores no son disuasorias y el temporal, es decir, yo no fijo el temporal, tendría derecho a un delito superior, ¿cómo se compraría el que el fijo tuviera una indemnización inferior? Eso no es posible. No es posible. Con lo cual, sobre la base de ese argumento normalmente comunitario, te podría indicar, voy a decir que a lo mejor para el fijo, otra cosa es que tendrías derecho a fijeza y que te puedes transformar en fijo, en tu caso está en una situación. En mi caso aplica ya la normativa interna, porque no olvides nunca, la directiva es simplemente comparar fijos y temporales, pero no está en un régimen distinto para los fijos. Otra cosa es que, como digo, que se funciona la fijeza. Pero si no, si la sanción es la indemnización, eso es inviable y un temporal o un ente superior es absolutamente inadmisible. Con lo cual, también los fijos pueden beneficiar en ese caso de esas indemnizaciones disuasorias que regula en la directiva comunitaria para los temporales, ya aplicando el principio de igualdad nacional, no aplico el principio de la Unión Europea, aplico el principio del 14 de la Constitución. No es admisible que un trabajador temporal con un ente superior es lo que había. Y tengo dudas en que se pueda hacer una indemnización superior a los límites de la ley. Eso no tendría que mirar, la verdad. Hay en ciertos casos que sí se está contemplando, y de hecho hay sentencias del Tribunal Supremo que sí lo contemplan, pero en el despido objetivo yo tampoco lo tengo tan claro, en el despido objetivo. Pero tal vez incorporando la europea, estabilidad en el empleo, ya se puede ir un poco de manera convencional, a lo mejor encuentra más amparo. Podría ser una vía
porque es que ahora mismo lo tienen muy sencillo, ¿vale? Porque es decir, plantan el despido efectivo y ya sea fijo, ya sea indefinido, en la calle, con el año de Eso es verdad. ¿Más cosas? No puedo creer que no tengáis ninguna pregunta. Pero lo habéis entendido todo. O sea, a mí me ha costado 2 años entender lo de la directiva y vosotros lo habéis entendido que una charla de media hora. Aquí durante muchos años ha habido empresas municipales y durante un tiempo hemos estado, hay gente que lleva 20 o 30 años en la empresa y después hemos ingresado dentro del ayuntamiento. La antigüedad que tendríamos, ¿cuál sería? Desde que no hemos incorporado al ayuntamiento o desde que hemos estado en un principio en la empresa municipal. La originaria. Lo que se produce, si has entrado en una empresa pública y luego has pasado al ayuntamiento, es una subrogación empresarial del empresario en tu contrato, con lo cual se computa la antigüedad de la empresa pública. Y si es a la empresa, lo mismo, son subrogaciones empresariales, por la antigüedad siempre es de que tú empiezas esta relación con el ayuntamiento, sea directamente al ayuntamiento, sea a través de un ente instrumental como es una entidad pública. ¿Vale? Si la entidad pública es una sociedad anónima, ojo, me imagino que no, porque casi ningún ayuntamiento las tiene, son las entidades muy autónomas. Ya sabéis que hay una sentencia que era de segunda del Supremo que reconoce fijeza al personal laboral temporal que esté en una empresa pública con forma de sociedad mercantil. O sea, sociedad mercantil o sujeta a derecho privado, no un organismo autónomo ni una entidad de derecho público. Entonces, sí se reconoce fijeza. Yo no creo que el ayuntamiento haya ninguna, pero si hay alguna aquí que esté trabajando para una empresa del ayuntamiento que no sea un organismo autónomo, una entidad de derecho público, sino que sea un organismo sujeto a derecho privado, con forma de sociedad anónima, sociedad limitada o simplemente sujetos de derecho privado, directamente tendría derecho a fijeza sin invocar la directiva, simplemente con algo de derecho interno. Una pregunta. Tú has comentado que para entrar en una entidad pública ya que hacer un proceso de selección. No. Para entrar. Para pasar un concurso de oposición. Sí, para trabajar en la administración, sí, para trabajar en la administración. El problema es que aquí hay parte de la plantilla que si ha pasado un examen y demás, y ha pasado a la oral, o a la oral definido, ha hecho un examen, no ha conseguido plaza, pero si quiere su oposición a la oral, pero que hay gente que ha entrado a poner la bolsa, un concurso de puntos o no. Sí. Entonces, ¿cómo te muestras tú? No, mira, a ver. Que tú has entrado por la puerta de atrás, no así. No, vale. Es muy sencillo. Da igual cómo hayas entrado. El abuso deriva no de la forma de acceso, sino de los años que viene desempeñando funciones para la administración. Es decir, del hecho de que tú, es decir, bajo el ropaje formal de una supuesta temporalidad, no realizas funciones temporales, realizas funciones fijas, normales, naturales. Luego, eso es el abuso, punto. Y me da igual que hayas entrado a dedo o que hayas entrado por un curso de medios. Lo que yo os he dicho es que cuando os invocan a muchos de vosotros que no habéis accedido por la oposición y demás, pero es un argumento a mayores, no es un argumento esencial. El abuso se define como te he dicho, ¿no? Cuando os invocan eso de que no habéis superado el proceso selectivo, que no habéis una posición, que no cumplís el mérito de capacidad, eso es mentira. Porque, primero, como te he dicho, que si tú has accedido con un concurso de méritos que es tan válida como formatos como una oposición, y segundo, porque la oposición no es un fin en sí mismo. Es decir, yo es una oposición, pero es que la oposición no es un fin, es decir, la oposición es un instrumento, un medio para acreditar mérito y capacidad. Y tu mérito y capacidad lo has demostrado durante tus años de servicio. Luego, no me diga usted que la oposición es un sello ya que te convierte en Dios. No. Se trata de que acredites tus méritos para después demostrarlo en el día a día. Y hay muchos funcionarios fijos de cara que por mucha oposición que han hecho, como funcionarios es un desastre. Entre ellos algunos compañeros míos, que sacaron una política más complicada aquí en la administración y después no han sido cerrados como un manuto, ¿no? Es decir, no es una garantía de nada, es simplemente un indicio de que esta gente está preparada. Pero lo que me da cuenta, en mi opinión, para demostrar mi capacidad y idoneidad es el día a día. Eso es lo que te demuestra que eres un buen funcionario. ¿Más preguntas? El compañero que ha comentado de la sociedad, bueno, y de las empresas municipales, nosotros, como yo
tenemos de Comusa, que tenía una forma de sociedad anónima. De hecho, creo que hay muchas otras, como Fingesa y tal, que también son sociedades anónimas. ¿Y cuándo fue eso? Creo que hace 4 años. Pero actualmente sigue habiendo empresas que son en forma de sociedad anónima. Por lo que acabo de decir que prácticamente automático. Pues es que hay una sentencia de lo social que se refería al canal de Isabel II, que era de una sociedad anónima, que es una empresa pública de ayuntamiento, y el canal de Isabel II, sin aplicar la directiva, o sea, todo lo que os he dicho hasta ahora, decidió que esos trabajadores eran fijos, porque a la sociedad anónima no se le aplica el EBE, se le aplica el estatuto de los trabajadores. Y como los trabajadores no creo que esta figura de definido no fijo, directamente los pasaba a fijo. Luego eso es una demanda que la cosa hacer no con nosotros, pero es muy fácil hacer con cualquier trabajéis para una empresa con forma mercantil, pedir fijeza aplicando esa doctrina del TJ, del Tribunal Supremo. En cuanto a lo que habéis trabajado antes, tener cuidado porque en el derecho administrativo tienes un plazo de prescripción. Es decir, la ley de presupuesto te establece un plazo de 4 años para instalar el reconocimiento de un derecho. Entonces, ojo, porque puede estar prescrita la acción y te puedo poner prescripción. Los que viven más de 4 años de que cesasteis en la empresa pública en forma social mercantil hasta ahora, se puede poner. La fecha es la que se disuelve la sociedad anónima. Exacto. Entonces, ojo por eso, porque ahí pues. Pero es un argumento más. Yo a lo mejor lo que haría en vuestro caso es presentar reclamación de fijeza por abuso, aplicando la identidad comunitaria y a su vez utilizando el argumento de que esto es una sociedad anónima porque no te juega nada. Ahí el plazo de prescripción lo pone, pues bueno, como tienes el primer argumento, pues lo tienes ya utilizado. ¿Vale? Pero eso es derecho interno puro, lo de la sociedad mercantil es puro derecho interno. Las empresas que actualmente se han SA no tienen SASL, incluso las que están sujetas a derechos privados. Si es una entidad sujeta a derechos privados sujeta a forma mercantil, también. Porque no se sujeta a la ley, se sujetaría a la ley de los O sea que prescribiría la antigüedad. ¿Perdón? No, la antigüedad no prescribe, lo que prescribe la acción judicial. Es la acción para obtener el reconocimiento del derecho. La antigüedad no prescribe, la antigüedad la que sea, la real. Sí, pero entonces, pues ya pasamos a... Exacto, vamos a ver, te cuento rápidamente. Nosotros estamos presentando reclamaciones previas colectivas. ¿Por qué? En los ayuntamientos, por 2 razones. Porque juicio que se celebra aquí en España, sin que haya llegado a la sentencia europea, juicio perdido. Así de claro. Juicio perdido. Es decir, esto es como la cláusula suelo. O sea, por ahí la cláusula de las hipotecas. No había en España ni una sola sentencia favorable, ni una, ni del Supremo al último juzgado del pueblo más pequeño de España que penséis. Ni una. Ni una, y todo el mundo que reclamaba todas las sentencias favorables hasta que Europa. Y dijo, usted, que las cláusulas suelo son nulas, son abusivas. A partir de ahí, todas las sentencias favorables. Y esto es lo mismo. No hay una sola sentencia en España, salvo una de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ha transformado el fijo a un empleado indefinido no fijo, aplicando la directiva, salvo esa, que está recurrida por la Comunidad Autónoma Gallega, salvo esa, no hay una sentencia. Y juicio que celebréis es un juicio perdido. Y como yo no quiero perder juicios y no quiero que os cueste dinero una falta de diligencia mía, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es presentar una reclamación colectiva al ayuntamiento para ganar tiempo. ¿Por qué? Porque aquí hay jueces en España de lo social que es que presentas una demanda en el mes de Madrid, por lo menos, y otros jueces en el mes de junio y tienes el juicio en el mes de septiembre. Con lo cual, si yo presento tu demanda ahora, corro el riesgo, no lo sé aquí en Jerez cómo estará, o en Cádiz, pero corro el riesgo de que tu juicio se celebre antes de llegar a la sentencia europea. Y es juicio perdido, sí. Pero sin duda, o sea, 100%. Con lo cual, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos, como a mí me interesa mucho reclamar, porque congelo tu situación y evito lo que te he dicho, la reforma legislativa, ¿qué hacemos? Presentamos una reclamación colectiva. Es decir, al ayuntamiento le decimos, ayuntamiento, todos estos de aquí, que vienen aquí relacionados, son fijos, por esto, por esto y por esto. Es más, le digo al ayuntamiento, y además usted paralice cualquier concurso, cualquier promoción interna, cualquier proceso que pueda afectar a esta gente. Porque están diciendo que son fijos, y son fijos usted no puede hacer nada con ellos, salvo les pido objetivo, nada, usted paralice todo. Y si no paraliza, le amenaza. Le digo, y si no paraliza, pues yo puedo entender que el ayuntamiento de la directiva no tenga ni idea. Lo puedo entender. Pues una lejana, extraña, es Europa, es norma nacional, lo puedo entender. Ahora bien, cuando yo le estoy informando en mi reclamación
de todo lo que dice Europa, de lo que está diciendo Europa sobre la renta de fijeza y de todo esto, y el ayuntamiento, a pesar de eso, sigue abusando de la temporalidad o no adopta la medida cautelar y acelera los procedimientos para echarlos antes de que llegue la sentencia europea, eso ya se llama prevaricamiento. Y eso ya puede ser un delito. Porque ya está informado, está dictando las enmiendas de los que nos gustan. La medida de reclamación previa no solamente tiene el sentido de ganar tiempo, pero también tiene un efecto que sí, que paralice todo. ¿Lo hemos conseguido? Sí. En el Ayuntamiento de Madrid ha participado todos los hombres. Por ejemplo, haremos una reclamación. El Ayuntamiento Autónoma de Galicia de Canarias, desde el año 2016, que empezó la primera reclamación, me ha ocupado una OPE. Ha dicho, mira, yo esto lo paro, a ver qué dice Europa, porque esto no lo veo claro. En Castilla y León lo mismo, en Castilla y León hemos puesto reclamaciones y están todos parados, a ver qué pasa. Hasta que a ver qué dice Europa. Otras comunidades autónomas como Madrid ha dicho, yo tiro para adelante y si después llega a ser desfavorable, pues ya me quedo, ¿no? Pero la reclamación previa sobre todo tiene ese interés, ganar tiempo para los funcionarios de carreras obligatorias, para la personal laboral ya no, desde el año 2015 se suprimió la reclamación previa, es potestativa, nada más. Pero insisto, gano tiempo y pido. Y esa reclamación es colectiva, ¿por qué? Porque tiene mucha fuerza. Es decir, yo me puedo traer la tarjeta abogada de Estado. Si yo estoy en el ministerio y me llega un trabajador, o dos, o tres, pidiéndome fijeza, invocando la directiva, yo diría, que vaya al juzgado y que diga lo que tenga que decir. Si ya me presento una reclamación de 100 personas, digo, pues ostras, que aquí no estoy jugando, que aquí si meto la pata, o se la hago meter al ministro, aquí como si tuviera responsabilidad. Entonces yo haría un enfoque distinto, haría un enfoque diciendo, oye, mira, pues vamos a cautelarmente adoptar la medida cautelar, que dice Europa, que anda más que 5 meses, y ahí le voy a decidir lo que yo haría, ¿no? Por eso la reclamación me interesa mucho esa colectiva, creo que tiene mucha más. La demanda es individual, la demanda al final tengo que analizar tu situación. Analizar desde cuándo estás trabajando, qué contratos has tenido, qué compromisos has tenido, qué has analizado, porque lo primero que tengo que hacer es demostrar el abuso. Y una vez demostrado el abuso, ya puedo invocar la fijeza, pero mientras no demuestre el abuso, estoy perdido, ¿no? Y tu situación no es la misma que tu compañero y la que tu compañero. Entonces, las demandas son así individuales o máximo 2 personas. Máximo. 2 personas que están en el mismo servicio, que están un poco homogéneas en su situación, es lo que solemos hacer. Y así como actuamos, es decir, reclamación colectiva y demanda individual. Y la demanda, pero si se encontrará la demanda directiva del convenio, pues si lo que yo propongo siempre, como si me traslada la directiva, todo aquello que puede trasladar vía convenio, todavía más garantías tiene. Claro, sería un momento más ante el social. Pero no te libera de presentar la reclamación, porque la reforma legislativa en cualquier momento te viene y el convenio colectivo te vendría en nulo. Bueno, hay una cosa que contradice. Tú me has dicho, la directiva europea la voy a aplicar por encima incluso de la Constitución. Sí, sí. Bueno, si yo propongo una directiva vía convenio, hombre, no estoy haciendo lo mismo, no estoy aplicando directamente la directiva. Sí, pero lo que pasa es que la directiva no establece cuál es la sanción. No, eso ya lo sé. Entonces, por ejemplo, si la legisladora establece la sanción de una sanción distinta a la transformación en fijo, por mucho que te hayan hecho algo del convenio, se aplica al interno. Porque la directiva no obliga a transformar, la directiva obliga a sancionar. Ha sido el TJUE, el Tribunal Europeo, que ha dicho, cuando no hay sanción, la sanción de la transformación en fijo. Pero no lo dice la directiva, lo dice el TJUE, que es lo mismo que la directiva, porque el TJUE tiene fuerza vinculante para sus decisiones para todos los funcionarios nacionales, incluido el Supremo. Lo bueno que tiene esto es que la directiva se aplica sobre cualquier norma interna y la sentencia del Tribunal Europeo sobre cualquier norma, sobre cualquier tribunal, incluido el constitucional. O sea, si la directiva, si la sentencia del mes de septiembre nos dice que tenéis derecho a fijeza, ni el Supremo puede cambiar ese criterio. Ni el Supremo. Esto es importantísimo porque si obtuviéramos una sentencia del Supremo en ese sentido, los jueces pueden aplicarla. No están vinculadas. La jurisprudencia no es vinculante, es un criterio a seguir por parte de los ciudadanos. Pero aquí no. La diferencia que tiene una sentencia del Supremo, una sentencia del TJUE, es vinculante. Venga, más preguntas. Sí, no me ha quedado nada en serio. A ver. Con motivo del decreto de el actual gobierno municipal se le ocurrió la brillante idea de decir, bueno, pues como tenemos el problema definido,
los transformamos en funcionarios interinos para cumplir con el 8% de la temporalidad. Yo me pregunto, reconociendo el Estatuto Básico, la diferencia entre los funcionarios de carrera, los interinos, los laborales indefinidos, los laborales fijos, en ese concepto de 8% de temporalidad, ¿tú consideras que están incluidos el personal laboral indefinido? Sí, el indefinido es un temporal. Y de hecho, en toda la comunidad autónoma, el indefinido, los fijos han incluido los procesos de estabilización. En todas, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, que es lo que llamamos nosotros, Galicia, en todas se han incluido el proceso de estabilización. Sin embargo, el EBEC distingue entre el temporal y el laboral indefinido. Sí, pero es así. O sea, es un temporal. Ten en cuenta que la transitoria 15ª de todos los trabajadores te dice que el indefinido no fijo cesa cuando se mueve la plaza de la carrera. Entonces, es un temporal. Y como todo temporal, se lo explico antes, está sujeto al régimen de estabilización, porque la directiva no distingue. La directiva distingue entre trabajadores fijos y trabajadores temporales. Y dentro de este grupo son todos aquellos que están sujetos a un límite de tiempo o que su cese depende de un hecho o acontecimiento determinado. Y es el caso indefinido. Y a juicio tuyo, la transformación de laboral indefinido a funcionario interino ¿es una gran idea o es un gran propósito? A ver, ahí yo te cuento esta legislación. Ahí primero es un derecho, es una obligación de la administración. Y te cuento por qué, porque es que esto es el caso. Me puedo contar una anécdota porque es cachondo, lo de directiva es cachondo. Vosotros sabéis que, por ejemplo, ya no me puedo contar. Sobre directiva hay 71 sentencias aproximadamente del TJ1, de Tribunal Europeo. Pues bien, hay una de Alemania, una de Inglaterra. El resto es Portugal, España, Italia, Rumanía, Albania, Grecia, es decir, el cachondeo. Esto no existe en Europa. En Europa civilizada, en Europa de Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, esto no existe. El temporal es un temporal y no hay soluciones de abuso. Esto solo ocurre aquí, en esta franja del Mediterráneo. No sé para que lo veas. Eso es curioso. Y segundo, me has preguntado sobre si la idea de transformar el laboral indefinido en lo que dice, claro, un gran propósito es una gran idea. Ese es el segundo propósito de la administración. ¿Qué ocurre? La Comisión Europea se da cuenta que en España se prohíbe a los trabajadores de estos países ingresar en la función pública. Y eso va contra el principio de movilidad de los trabajadores. Entonces la Comisión Europea inicia un expediente sancionador contra España y dice: usted tiene que permitir que un trabajador alemán, si quiere, pueda hacer la función pública. España. Vale. Entonces España le contesta y le dice: no se preocupe usted, yo voy a seguir prohibiendo que los trabajadores alemanes entren a trabajar en la función pública cuando sean funcionarios, pero voy a permitir que entren a trabajar cuando sean trabajadores laborales. Entonces la Comisión ya, perfecto. ¿Y qué hace después España? Modificar el ley. ¿Y qué hace? Ampliar el cuerpo de funcionarios para que no entren los trabajadores extranjeros. ¿Y qué hace? Pues modifica la ley y dice que son puestos reservados a funcionarios todos aquellos que impliquen el ejercicio de potestad pública. Es decir, incrementa el número de funcionarios y con eso, lo de siempre, la mentira. Ha mentido la Comisión Europea, ha dicho que va a permitir los trabajadores en España, pero lo que hace es incrementar los puestos de funcionarios para que no puedan entrar los trabajadores extranjeros. Y ahí es donde están los procesos de funcionalización. El EBET dice que todo trabajador, toda plaza servida, lo que implica que la potestad pública tiene que ser servida por un funcionario. Como estaban todas servidas por trabajadores temporales, lo que hacen los funcionarios. Ahora bien, tiene que respetar los derechos de los trabajadores que estaban desempeñando esa función y que de repente se los convierte en funcionarios. ¿Y qué hace el EBET? Porque dice la titular transitoria donde dice que los fijos... Disculpa, no por ahí la pregunta. No, pero déjame acabar, es para informar. Es que lo hacen interino. No, pero es que eso no es posible. Es que eso no es posible. Eso no está prohibido. Es que la transitoria lo que dice es que los fijos, no los temporales, tienen derecho a elegir entre acudir a un concurso de méritos y transformarse en funcionarios de carrera, o quedarse como laborales fijos en su plaza, aunque la plaza esté reservada a un funcionario.
de tal forma que como se jubile o cese en esa plaza de laboral fijo, se ofrece a funcionarios. Pero habla de los fijos, habla de los temporales. Luego los temporales, si le transforma la plaza, o se reserva a funcionarios, tiene que seguir siendo laborales temporales hasta que se provea la plaza por un funcionario de carrera. No cabe la transformación del laboral temporal en un funcionario interino, porque no está prevista en la ley. Es que no está prevista. Es que no está, sería alegal. Y en cualquier caso, voluntario. Lo que no puede hacer es imponer un criterio cuando la ley no lo permite, porque la ley pública es contra el principio de legalidad. No puede actuar arbitrariamente, no puede actuar impulsos de su voluntad, solamente tiene que poder cumplir la ley. Y como la ley no establece nada más que para los fijos, los laborales interinos temporales tienen que dar su plaza como laborales temporales. Y si se lo ofrece, podrá decidir si le interesa pasar a función interina. ¿Vale? Pero eso sí consta la ley, ¿vale? Hay una pregunta que nos plantean muchos compañeros a lo que ha comentado antes, de que esto parece la carta a los Reyes Magos y genera cierta duda, incertidumbre entre la plantilla, y nos plantean que cómo es posible que, habiendo sindicatos mayoritarios en la administración a nivel nacional, todos sabemos los que son, básicamente Comisión Obrera y UGT, cómo no, teniendo ellos toda la información que les llega a través de los medios de comunicación, a través de los órganos donde están representados los consejos de administración en todas las empresas y en todas las administraciones públicas, cómo los sindicatos estos no han tomado la iniciativa de plantear este asunto cuando ya se lleva varios años planteándolo por parte de vosotros. ¿Cuál es la...? Porque aquí... Pero es una pregunta que tiene que hacer a ellos. Sí, no a mí. Yo te puedo contar a un hecho. Son unos muy tremendos. Mira, yo llevo a UGT Canarias el tema de estabilización. ¿Pero por qué llevo a UGT Canarias? Pues porque en UGT Canarias hay un monstruo del delegado, que es un tío que lo vio clarísimo en 2015, y dijo, oye, esto lo veo clarísimo, los interinos y temporales son tan trabajadores, tan afiliados como los fijos, me digo a lo que digan los fijos, y yo voy contigo, Javier. De manera tenemos en Canarias, como he dicho, hemos ido parizar las OPEs, tenemos demandas ya interpuestas de funcionarios interinos y laborales, y estamos trabajando con él fenomenalmente bien. Y es un tío, es una decisión personal, suya. Curiosamente, este hombre, cuando vio esta iniciativa, me dijo, oye, se llama Pollo, tío, si lo conozco por cero, es un tío, de verdad, un defensor de los trabajadores que no he visto nunca ninguno, ¿no? Y este hombre decidió, me dijo, oye, Javier, esto es una bomba, voy a ir a la península para hablar con UGT Nacional para que esto se haga en toda España. Te hablo del año 2016. Fuimos a UGT Nacional y dijeron que UGT Nacional no apoyaba esa iniciativa. Estaba por la estabilización, como había pactado con el gobierno, y que no estaba por la fijeza, ni siquiera intentarlo, porque luego estamos planteando, oye, pues, a los afiliados voluntariamente que quieran, intenten esta vía. Nos cerró la puerta y ahí se acabó todo. El Goyo sigue enviando clientes de UGT Canarias a los que seguimos usando. Le han chupado un pie lo que ha dicho la Nacional, y el Canarias sigue con la demanda de fijeza, ¿no? Eso es un dato que os puedo dar nada más, ¿no? Si me tiene una opinión personal, yo lo aconsejo a vosotros, ¿no? Que no soy sindicalista, pero yo creo que hay 4 millones de fijos y 1 millón de temporales. Son votos para ellos, ¿no? Ingresos, ¿no? Es verdad que los fijos, aquí en el Ayuntamiento no tenéis la comparación con los fijos porque hay muy poquitos fijos, pero os digo que las tantas administraciones públicas, los fijos no quieren ni hablar de estabilización de personal temporal, sin haber una negociación. Pero eso es regla general, o sea, por ahí pueden ir los tiros, ¿no? No lo sé,
No lo sé honestamente, porque esto es una iniciativa voluntaria. El que quiera, no es una imposición, el que quiera que vaya por esta vía y a ver qué dice Europa. Si aquí nosotros nos engañamos en el sentido de decir, oye, mira, nosotros lo vemos así y esto, claro, yo puedo decir, oye, es mi opinión. A mí que me avala ahora mismo, es mi opinión y mis razonamientos. Pero sobre todo lo que me avala es que hay jueces que han entendido que tengo razón y que han planteado la costumbre judicial, ¿no? Pues es lo que me avala, pero siempre digo lo mismo, es que aquí no dependemos ni del ayuntamiento, ni dependemos de la sentencia del europeo que va a caer en septiembre. Y esa es la madre. Si os dice que en España no hay sanción, transformación en fondo. Si entiende que hay otra sanción en España y no sé cuál puede ser honestamente, pues habrá que aplicar otra sanción. Entonces, ese es un poco el panorama, no puedo decir otra cosa. Y si ahora queda el gobierno y legisla, ¿qué ocurre? Es lo que decía, que se aplicaría, no sabe, en mi opinión, la única defensa que tendríais es decir que habéis reclamado antes. Hay que hacer reclamos cuando son favorables, no cuando son desfavorables. Entonces, yo creo que con el 9.3 esa reforma legislativa no podría ir nunca para atrás. Porque entre fijeza y indemnización, la fijeza tiene un mayor valor, por así decirlo. Esa es la única defensa que tendríamos. Y después, hombre, lo interesante es que tenemos la sentencia muy pronto, es decir, todavía no ha dado tiempo a echar a todos los interinos y todos los temporales. Y se están convocando procesos selectivos, pero gracias a Dios los jueces plantearon la cuestión judicial pronto y gracias a Dios el TJ ha corrido mucho en dictar la sentencia, ¿no? Porque si no, a los que están fuera de la administración ya, claro, los que han convocado procesos selectivos y han sido se les ha roto el contrato y una indemnización y no han reclamado, que están sin posibilidad de aplicación de la directiva y de la sentencia. ¡Vamos! No puedo creer, de verdad, que estas charlas me duran 3 horas y acabo de recado y que no tenga dudas. Pero yo no hay como el sentido de preocupación y miedo que hay por los enemigos de la plantilla, compañeras, y a conocer la pregunta del señor, puede darse el escenario que el gobierno que sea, el mismo color o algoritmo, que venga en septiembre, nos convoque a recursos humanos para firmar la convención de interino o no, hacia eso de manera voluntaria. En este contexto, con el panorama que hay, ¿nos recomienda que demos ese paso? ¿No nos lo recomienda? ¿Qué hacemos? Mira, yo personalmente os diría que os transformaréis en un funcionario, porque al funcionario no hay expediente de regulación de empleo que le afecte. Entonces, yo recomendaría que os paséis a funcionarios. Es verdad que hay mucha gente que prefiere estar en régimen laboral, entre otras razones, porque al menos en definición fijos, en la legislación interna tiene reconocimiento de 20 días por año de servicio, mientras que el interino no la tiene. Pero es verdad que la relación funcionarial es más sólida cuando estás en régimen estatutario funcionarial que cuando estás en régimen laboral. Y yo creo que yo recomendaría que os transformarais en interinos. Insisto, eso no te afecta para nada a la aplicación de la directiva, porque tú sigues desarrollando las tareas, es decir, hay una continuidad en las tareas realizadas, no es que pases de un puesto a otro, sino que es el mismo puesto pero con diferente categoría o nombre. Con lo cual, creo que la estabilidad es más sólida como funcionarios que como laborales. Y eso de cara al convenio colectivo también puede ser una buena solución, es decir, que la transformación pueda ser automática como un mecanismo de freno a una posible expediente de regulación de empleo por razones objetivas, ¿no? Cuando hablamos de misiones que podemos adoptar en convenio colectivo, a lo mejor es una buena solución. Insisto que por otro lado, te encuentras contratos laborales si quieres seguir siendo trabajos laborales, que no quieres ser funcionario. Yo soy funcionario y la visión que tengo es que te da un estatus de seguridad mayor, en mi opinión, ser funcionario que ser laboral. Pero si diéramos el paso ese que usted está hablando, entonces tendríamos que rechazar los derechos que hemos adquirido como indefinidos, por ejemplo, ¿no? No, porque la antigüedad es la misma. ¿Cómo? Tu antigüedad es la misma. Tu antigüedad se computa de 24 horas.
al estatuto de lo que son los funcionarios y ya dejaríamos lo que son el estatuto de los trabajadores. Por lo tanto, los derechos que tenemos en el estatuto de los trabajadores ya no Tampoco tendrías riesgo de despido. Tampoco tendrías nunca riesgo de despido. Y los derechos están muy colocados. Que te podrían echar sin nada, porque ellos pueden decir que esa plaza se no te puede echar sin nada porque la directiva se aplica tanto al personal temporal como al personal interino. No te perjudica lo más mínimo. Lo más mínimo. Por otro lado, por ser inteligentes, yo lo que haría en vuestro caso es, si haces una reclamación de fijeza, automáticamente se te aplica la legislación vigente en el momento en que reclamas, es decir, el estatuto de los trabajadores. Otra cosa es que después, lo que me ha preguntado él, oye, después de la reclamación yo puedo irme a ser funcionario, por supuesto, te vas y conseguiríamos la transformación como funcionario de carrera, si conseguimos la transformación. Pero en cuanto a la segunda vertiente de la directiva, que es o transformación e indemnización, tanto tendría derecho a la indemnización el funcionario interino como el personal laboral, porque se aplica a todos. O sea, eso no incrementa ni tu indemnización, ni te concede ni te priva de un derecho. Yo creo que si estés negociando un proceso de estabilización, pero un proceso de regulación colectiva, a lo mejor creo que os puede beneficiar a muchos que se va a ser funcionarios. Porque en el funcionario. No. Tú te transformas, pero estás realizando las mismas funciones en la misma plaza. No, que tú no renuncies a nada. Que tú transformas tu condición de personal laboral en personal funcionarial. Punto. Pero lo transformas porque te lo ha ofrecido tu empresario, tu administración. Bueno, la de seguridad social lo pasarías a clases pasivas, nada más. No, lo pasarías a clases pasivas de la administración y en clases pasivas se te computaría lo abonado como... Que no. Que es que el derecho comunitario no hay funcionarios interinos como funcionarios laborales, hay trabajadores temporales, tú estás trabajando por la función interina como funcionario laboral y se computa todo el periodo de tiempo. O sea, todo sumas al interino por el tiempo que está colaborando. Eso lo sumas. Y lo que pasa es un régimen distinto y una nueva situación de abuso, no. El abuso se produce desde el principio. Este es como laboral, este es como funcionario interino. Porque el abuso se define como realizar funciones ordinarias, no extraordinarias, ¿no? Y se computa todo, se computa. Es como si me dices, hay mucha gente que está como en dos funciones, como eventual, como interino, luego otra vez como eventual, luego como interino. Y eso ya no es una situación de abuso, se te computa todo porque lo que te vincula, el abuso te vincula con tu empresa. No da igual el postura que es un cuadro. Es tu empresario y que abusa de la temporalidad con diferentes formas, como laboral, como eventual, como interino, como absoluto. Pero el abuso depende de la forma, depende de la materia, depende de las tareas que realizas. Ese es el abuso. No depende ni de tu nombramiento, no estoy ninguna por contrato, de contrato. Si los contratos normalmente son todos legales. El problema es que te contratan para una cosa y te destinan materialmente a otra. Y eso es el abuso, la materialidad del destino, lo que está realizando. Por eso me contrato, ¿por qué me contrato? Si te ha contratado un contrato de obra o servicio determinado, perfecto, pero es que el problema es que no había obra ni había servicio determinado. Lo que había era necesidad estructural. ¿De acuerdo? Y el tema de... El tema del contrato y con las funciones que realizamos, porque hay mucha gente que tiene un contrato de limitación. Yo soy jardinero por contrato, pero mis funciones no son las de jardinero. Yo llevo años haciendo funciones de administrativo. ¿En qué influye eso en todo el proceso? En nada. Yo lo que no puedo conseguir es transformarte en otra cosa que no eres. Hay gente que me dice, oye, yo soy trabajador discontinuo, no soy continuo. Lo siento, es que tengo jornada partida, quiero tener jornada continua. Lo siento. Yo solamente puedo transformarte en lo que eres, pero como fijo. Nada más. Sí, pero con tu puesto de trabajo real, no con tu puesto de trabajo formal, real. Tú puedes tener un contrato como jardinero, pero estás pensando en funcionar el auxiliar administrativo,
lo único que estamos pidiendo es que esa plaza de auxiliar administrativo, esa plaza o esas funciones como auxiliar administrativo que tú estás desempeñando, como temporal, la desempeñes como fijo, pero en ese mismo costo y en ese mismo destino. Solamente podemos transformarnos. Lo que no podemos hacer es generar nuevas situaciones o nuevos derechos. Eso sería otro proyecto distinto. La directiva solo te trata de sancionar el abuso, no trata de hacer otras cosas distintas. Entonces, tu plaza de referencia como temporal pasaría a ser y al despido, si yo soy laboral indefinido, soy funcionario, la indicación del registro. Claro. La disuasoria. Vale, yo tenía entendido que no había indemnización interina y mensual. Pero es que en el derecho interno no hay indemnización. Pero es que en el derecho comunitario sí. Porque te he explicado antes que con transformación en fijo o con indemnización. Si eres fija, se acabó tu problema. Y si no declaras la fijeza, tendrás derecho a una indemnización como consecuencia del abuso. Pero da igual que sea como interina como laboral. La indemnización será para todos. Porque tanto abuso se produce como interino como como laboral. ¿Me explico? Entonces, tendrás derecho a indemnización, por lo cual ahora mismo en el derecho interno no hay indemnización para el funcionario interino, pero es que no está aplicando la directiva. Creo que estamos diciendo nosotros, usted tiene que aplicar la directiva. Y si cuando la aplique, pues sabremos cuál es la sanción. ¿De acuerdo? Y después el temporal, ojo, el temporal, solo el indefinido fijo tiene derecho a reconocido por la interna, ¿eh? Ahora, paso a la directiva, me meto en derecho interno. El laboral temporal no tiene derecho a indemnización, ¿vale? El indefinido fijo sí, de 20 días por año de servicio. Pero el indefinido no fijo, el laboral temporal no. Otra cosa es que el que no sea indefinido no fijo, por el sentencia, no se lo reconozca, cuando se le despide, en la acción de despido, primero declarando que se declara indefinido no fijo y segundo, cobrando la indemnización. Y que no es necesario quitar la acción judicial antes del despido. Antes de nuestros compañeros, el tema del despido comprometido. Objetivo. ¿Vale? Si tú eres un laboral, como estamos ahora, no indefinido, sale todo bien, pasamos a laboral fijo. El laboral fijo puede ser despedido por motivo. Por razón de la Por eso digo que lo de la funcionalización es una buena solución para evitar el despido por la motividad, porque un funcionario solamente puede cesar porque pierde la nacionalidad española, porque comete un delito doloso o porque ocurre faltas graves, disciplinas graves o muy graves. Nada más. Pero no hay expedientes disciplinarios, no hay expedientes de regulación de empleo o por razones objetivas para los funcionarios. Hablamos de interino. Hablamos de función de carrera. Hablamos de función de carrera. Bien. Perdona, una pregunta porque tengo la sensación que se está confundiendo un poquito la gente en cuanto a la figura de funcionario de carrera y funcionario interino. Sí. Funcionario interino, en el momento que tú aceptas el cambio, como ha balanceado la compañera, porque la empresa te lo ofrezca, una vez que tú eres funcionario interino, ¿qué ocurriría si amortizan tu plaza? Claro, el funcionario interino, ¿qué es lo que ocurriría? A ver, ¿Te llevan a la calle? No, sí, bueno, entonces sí, el funcionario interino solamente puede cesar. Es que el compañero estaba entendiendo otra cosa porque estaba... No, el funcionario interino, yo es que parto de la base de que vamos a tener fijeza. Vale, de acuerdo. Yo parto de la base de que la sentencia no va a dar razón, ¿vale? Y que vais a ser funcionarios fijos. Entonces, en esa hipótesis, es mucho más sólido ser funcionario de carrera que personal laboral, porque no está sujeto al despido por otro objetivo. Parto de esa base. Ahora me voy al otro lado. Pero parto de esa base, si yo creyese a eso, creyese que voy a ser funcionario fijo, no estaría aquí. Claro. Entonces, ahora voy al otro lado. El funcionario interino solamente no puede ser cesado por un expediente de regulación de empleo, pero sí puede ser cesado por la multitud de la plaza, como si no un funcionario de carrera en su plaza. Funcionario de carrera nombrado por procedimientos reglamentarios, pero por procedimientos reglamentarios, es decir, una OPE, una oposición, nada más. Eso es el funcionario. Lo que pasa es que el personal laboral igualmente también puede ser cesado en cualquier momento porque se prueba la plaza como un funcionario laboral fijo o porque hay una experiencia de regulación. Es lo mismo, pero las situaciones, la multitud de la plaza significa
Yo no he visto ningún caso de amonestación en una plaza en mi vida profesional. O sea, la de la plaza no es fácil, porque tienes que justificar que no hay ninguna necesidad pública que se haga. Pues yo no lo he visto nunca. En mi vida he estado en ministerios, siempre he estado en el Estado, nunca he visto en el local, ¿no? Pero yo no he visto ninguna amonestación en mi vida en la plaza. Porque, insisto, siempre hay una necesidad pública que cumplir, ¿no? Y tiene que estar objetivamente probado que la necesidad pública no existe y que, por tanto, debemos utilizar esa plaza. Una preguntita. Denunciamos lo que queremos decir, el laboral definido, que dice que sí. Yo, antes de que salga la asistencia ni nada, tengo que firmar el funcionario indefinido. Cuando me haga fija, ¿me hará como laboral o me hará como funcionario? Fíjate cómo pasa luego. Pasarás a lo que seas en el momento que llegue la sentencia. Si ya eres funcionario de carrera, de carrera. Sería funcionario de carrera. Y si no fuera favorable, seguiría de funcionario interino. Exacto. Y si te despiden, No te despido, solo amortización de plaza o nombramiento de funcionario de carrera. A ver, al final, yo puedo tener alguna duda sobre la fijeza. Es decir, que no la tengo, Con lo que tengo que decir aquí, yo, o sea, insisto, no estoy aquí si tuviera la más mínima duda de que el tribunal no va a reconocer el derecho de transformarse en efectivo. No estoy aquí, porque el despacho se dedica a función pública. Yo soy un abogado de empresas, de corporaciones, de grandes temas. Y esto empecé porque vinieron las juezas y era una amiga mía y no pude decirle que no. Después vinieron los médicos interinos, que también conocían los juzgados, y no pude decirle que no. Y después vinieron los médicos de Madrid, los facultativos del Servicio de Salud, y no pude decirle que no. Y ya me metí en esta bola y ya no he podido parar, honestamente, pero no me digo eso. Si hubiera una posibilidad, honestamente lo digo, si hubiera una posibilidad de que el tribunal dijera que no tiene derecho a fijeza, lo diría. Pero yo, de verdad, honestamente, es que no veo ninguna. Es decir, es que me extrañaría tanto que una sentencia contraria que no tendrá fijeza. Por eso yo siempre, cuando hablo, parto siempre de fijeza. Es una formación profesional. Insisto, en cuanto al funcionario interino, te digo, es que no hay más forma de cesarlo que es provisión de la palabra funcionario de carrera, no cuando interino, sino funcionario de carrera o amortización. Y una cuestión de la plaza hay que echar narices para amortizarla, porque no es fácil. Y siempre es impugnable, es contenciosa y no es fácil. Porque el ayuntamiento no puede ampararse en sus razones presupuestarias o de gestión para probar que no tiene una necesidad pública. La necesidad pública es objetiva, no depende de la mala gestión del ayuntamiento, es objetiva. Entonces no puede estar un servicio que es obligatorio. Ten en cuenta que la ley de régimen local establece que los ayuntamientos tienen que prestar estos servicios, pero sí o sí. Y no puede escudarse en su mala gestión económica o sus razones presupuestarias para estar en el servicio. Yo digo que apuntar una plaza no es fácil. Sí, en el supuesto caso de que seamos hijos, y el supuesto caso de que hay una vez que seamos hijos, en el supuesto caso de que el ayuntamiento necesita aprovechar plazas, pesas, sin ningún tipo de indemnización, en este momento no estás buscando por desempleo, por tanto, no, porque tú ya estás invocando el abuso. Es decir, para varias cosas que debo decir. Nosotros estamos pidiendo, ahora, en la reclamación previa, estamos pidiendo que os transformen en fijos. ¿Vale? Y que estamos diciendo que sois propietarios de esas plazas que desempeñan. Como fijos. Si después el ayuntamiento te cesa, el cese sería nulo. Mientras que no se exacto, te cesan, pero el cese adolece de nulidad, porque te están cesando con una cosa distinta a los funcionarios fijos. En esa situación transitoria, cuando no haya una resolución judicial declarando la nulidad, y después se escapa sin ningún institución. Es lo que te trato de explicar. Lo que te trato de explicar es el histórico. Yo digo que sois fijos. Y por tanto, a ti solo te pueden cesar por las mismas razones que los fijos. Resulta que te cesan después de haber reclamado, sin haber tenido sentencia, te cesan porque se ha amortizado la plaza. La amortización de la plaza es una causa del cese de un funcionario interino. De un funcionario de carrera. Luego ese cese es nulo. Yo estoy diciendo que eres tienes que entender que la función potencial es revisora. Yo estoy diciendo ahora que eres fijo, que eres funcionario. Te pongo el ejemplo de funcionario de carrera. Que eres funcionario de carrera.
¿Vale? Y por tanto, no te puedes cesar más que por las cláusulas de función carrera. El ayuntamiento no hace ni puñetero caso y decide cesar porque amortiza la plaza o porque la prueba funciona carrera. ¿Vale? Este cese es nulo porque están invocando unas causas que no son las propias de función carrera. Esa nulidad conllevaría en sentencia posterior que de cada nulidad te repongan en tu puesto de trabajo con todos los euros dejos de percibir. Vale, ¿verdad? No estás en la calle. Vale. No, alternativamente nosotros lo que pedimos es una indemnización. Igual que alternativamente, si no se cae el cubro del despido, pedimos una indemnización porque solamente si se pudiera no declarar como el despido si no tuvieras hecho la transformación en fijo. Es decir, si esta primera acción que se ejercita de fijeza no prosperase. Sí, pero igual que la laboral, la social, tú no. Bueno, para rápida, pero no tienes derecho a indemnización hasta que lo declara el juez. Y no sé cuánto estará, cuánto estará en un año, y supongo un año y medio. Pero escucha, no sé que no tenga derecho a indemnización. Le das derecho a indemnización igual, disuasoria, pero solo en el caso de que el despido no se declare nulo. Solo en ese caso. Es decir, que no tengas derecho a la fijeza. Porque siempre estamos lo mismo y no lo estáis entendiendo. O fijeza o indemnización. Es que ni más un día. O sea, esto es así. O fijeza o indemnización. 100%. Si nosotros hemos afectado ese funcionario del libro, es una cosa que se emplea como función. Y en el caso de que. Ahora tienes igual. Igual, el paro durante 2 años igual. Eso no tiene ningún problema. Pones el paro entre 2 años. Pero insisto, la nulidad es obvia. O fijeza o indemnización. La unidad conlleva, si tiene fijeza, la unidad y vuelta para atrás con 2 euros para percibir, y si no tienes derecho a fijeza, una indemnización disuasoria, igual que la laboral. Pasa de que el orden social sí, para decidir, en caso de ser laboral indefinido, tiene que buscar un despido colectivo, lo cual digamos costoso procedimentalmente, costoso económicamente. Aquí le pueden amortizar la plaza. Pero también la amortización es un acto impugnable. Eso en cuanto al derecho. A lo que sería de la amortización social es más rápida. La indemnización de terapia laboral es mucho más rápida que la terapia laboral. Pero mientras no tienes un colchón de 2 años como del paro. Igual. Pero eso no depende de nosotros, depende de la cheque de los ¿Hay alguna decisión personal? De todas formas, la funcionalización, insisto un poco lo mismo, pensar en los plazos. Es decir, estamos hablando de que la sentencia va a llegar, estamos hablando de 3 meses, de 4 meses, estamos en el mes de mayo, junio, julio, septiembre, quedan 4 meses. ¿El ayuntamiento va a optar por la funcionalización en el plazo de 4 meses? Cuando llegue la sentencia europea, vamos a saber. Si la sentencia europea tiene derecho a fijeza, pues yo me iría directamente al despido objetivo, por la causa económica. Esa es la solución que tiene el ayuntamiento. No olvidemos que la panacea no es la fijeza, que el problema que tiene el ayuntamiento es que no es la sentencia económica, salvo que sea funcionario. Salvo que sea funcionario, entonces. No. El funcionario va a ser intocable, ¿de acuerdo? Pero el laboral se lo lleva por delante con el despido objetivo. Y en eso es donde hay que trabajar mucho. Pero trabajar en la línea legal siempre. ¿Y la línea legal cuál es? Funcionario. Pues meter el convenio colectivo la posibilidad de optar por parte del trabajador de ser funcionario. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque además es obligación. Es decir, que el ayuntamiento tiene obligación de que lo que lo puede hacer es tener el 90% de la plantilla como laborales. Es que eso es ilegal. Es que el decreto te dice que a plazas que implican actividad pública tienen que ser funcionarios. Las plazas laborales están reservadas para técnicos, arquitectos, abogados, ingenieros, pero auxiliares administrativos, técnicos internos administrativos, todos esos son plazas reservadas para funcionarios. Y hay otra pelea, procurar en el convenio colectivo negociar una transformación en función de carrera del personal, contando con que la sentencia puede ser favorable. Yo creo que está y ahí, por eso un freno al despido objetivo que vamos, que se van a sospechar. No está ahí. Mientras sea laboral, que es un despido, que es el rey. Para preguntar, yo puedo recibir paro siendo laboral indefinido, irse a la calle o siendo funcionario interino, ¿sería también paro o no es paro? Sí, es paro y la indemnización con la directiva tiene que ser la misma.
la temporalidad exclusiva se aplica a los dos regímenes, a ambas temporalidades, ¿vale? Entonces, el museo, lo que tenemos que hacer, ¿no?, antes de que llegue la sentencia, sería una reclamación colectiva. Una colectiva Para asegurar de que si después de publicar la sentencia, yo en vuestro caso lo que haría sería una reclamación colectiva y luego, como la reclamación es potestativa, voluntaria, poder renunciar a ella en cualquier momento. El interino no, la reclamación es obligatoria, tiene que esperar 3 meses para romper el silencio administrativo. Como la laboral es facultativa, lo que estamos proponiendo es presentar reclamación lo antes posible para congelar tu situación, es decir, lo que llamamos, yo ya reclamo una sensación que da mi derecho, y luego las demandas sociales, el Juego Social, presentarlas en el mes de julio. Agosto sin hábil, por mucho que quiera correr el Poder Social, no llega antes de la sentencia europea. Entonces, ese es lo que estamos proponiendo para los laborales. A los interinos no, los interinos tenemos que esperar 3 meses de silencio y después interponer el recurso contencioso, con lo cual tenemos un plazo más largo, ¿no? Pero claro, nosotros estamos pidiendo esto. Vamos proponiendo reclamación previa y demanda judicial, si puede ser final de julio, para garantizarnos que vuestro juicio de lo social se va a celebrar ya con la sentencia europea. Si la sentencia europea es favorable, es que va a ser así. Y si es desfavorable, desistimos de la demanda y esperamos a la indemnización en el despido. Entonces, ¿cuál es el proceso que tenemos que hacer nosotros para hacer la reclamación? ¿Con nosotros? Nosotros estamos, ahora estamos muy desbordados. Tenemos, porque lo comentaba antes, tenemos 200 mails a la hora. Y cada día nos entran unos 100, 150 interinos y laborales que quieren que llevemos los asuntos, con lo cual estamos muy desbordados. Desbordados en el sentido que nuestra prisa es presentar reclamaciones lo antes posible. Entonces, nos ordenéis vosotros. O sea, hemos tomado la decisión de que vosotros sois los que nos ordenéis. ¿Cómo os ordenéis? Me da mucho miedo que se me escape un mail, un cliente, que se me escape un tío que quiere reclamar y que yo no me he enterado, que con 200.000 diarios pues me pasa alguno. Entonces, lo que estamos haciendo es que nosotros empezamos a actuar cuando recibimos un mail de uno solo de vosotros, que me indica el nombre, apellido, DNI, email y puesto de trabajo que desempeña cada uno de los interesados, es decir, los que quieren reclamar. Entonces, a partir de ese mail que nosotros recibimos en un modelo nosotros nos ponemos en contacto individual con cada uno de vosotros. Es decir, os enviamos a su vez un mail a cada uno de vosotros donde decimos, mira, para reclamar necesitamos este documento que es un poder notarial, porque la reclamación previa tengo que presentarla yo en vuestro nombre, telemáticamente. El contrato entre nosotros vamos a dejar una ficha que es un resumen, para mí nada más, es un resumen de los nombramientos que has tenido, las tareas realizadas, tenéis que rellenarlo, ser muy pulcros y muy exactos, decir la verdad por un lado, porque para mí no va a haber nadie, y por otro lado, que los datos son fiables, ¿no? Utilizar para la reclamación. Y luego, con esos 3 documentos ya puedo presentar reclamación, porque yo la reclamación la dirijo a vuestro empresario. Y vuestro empresario os conoce y sabe qué contratos tenéis, qué tareas realizáis, no tengo que probarle nada al empresario. Yo con los 3 documentos ya presento la reclamación. Y luego ya para la demanda judicial sí necesitamos muchas más cosas. Los nombramientos, los certificados de servicios prestados, la vida laboral, algunos documentos que preparamos nosotros. Lo primero sería ponerlo de acuerdo todos. Una vez que tenéis un grupo montado, lo que tenéis que entender es que el grupo es definitivo. Es decir, después será otro grupo. No sé cómo decirte, porque yo no puedo añadir gente nueva al grupo que ya... Claro, porque si no, porque a mí se me escapa. A mí de repente, yo tengo un mail vuestro que dice hay 100 personas. Y después llega, a la voz que llega otro y digo, oye, que yo me quiero adherir, y que no se me puede escapar. Entonces no, ese es el primer punto. Se monta otro grupo nuevo. Claro, después, oye, que más gente se ha enterado. Oye, pues hay otro grupo, ¿vale? Entonces ese grupo irá un poquito más tarde. Porque el primero tiene preferencia en la reclamación. Normalmente os damos un plazo para que me envíe la documentación. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que hay gente que es muy activa y hay gente que es una pesada y al final no actúa. Y después que los pesados retengan a los activos. Nosotros normalmente decimos, mira, recibimos una reclamación, por ejemplo, el día 1 de mayo, pues damos normalmente 2 semanas. El día 14 cerramos y el que no esté no está. ¿Vale? Y presentamos, y ya a partir de ahí nosotros estudiamos la documentación, decidimos si cumple los requisitos, de que no cumple los requisitos porque ha tenido una interrupción, porque no tiene tiempo, le llamamos y decimos, mira, explícame esto, porque
porque no lo entiendo, a ver si puedo defender tu caso. Y con los demás, pues directamente presentamos la reclamación. Desde que cerramos el grupo hasta presentamos la reclamación suele pasar 10 días, más o menos. Pero siempre por grupos. A mí lo que más y tú eres funcionario fijo, con eso de carrera, se tiene que reanimar en todo servicio. Porque tú eres funcionario del servicio, de la temporal. El temporal eso puede ya que tiene función de carrera, es decir, no puede haber ningún tipo de cese también por esa vía, o desaparezca el servicio, o si es nueva actividad donde se adscrito, sino sois reabsorbidos por la administración. ¿Más? Mi pregunta no es a ustedes, es al sindicato. ¿Lo vamos a hacer en colectivo? No, Rafa, yo que no te diga. no, que ¿Se va a hacer en colectivo? ya, esas son cuestiones más internas que tendremos que valorar nosotros, pero con los trabajadores, sin que Javier, nosotros estamos en contacto con Javier directo, y cuando tengamos claro y decidamos entre todos qué hacer, pues nosotros canalizaremos la información que ellos requieran para la reclamación. Evidentemente la canalizaremos a través del sindicato nuestro o de otro sindicato que entienda que esto puede ser beneficioso para el resto de trabajadores, hacerlo de manera conjunta. Nosotros no pretendemos capitalizar esto de ninguna manera, porque es un asunto que afecta a todo el personal laboral del ayuntamiento, independientemente de la afiliación sindical que tengan, y entendemos que cuanto más gente se sume a este asunto, pues será más beneficioso y más factible para él. Entonces, lo que vayamos a hacer ya lo acordaremos entre nosotros, y nosotros le daremos traslado y darle un poquito de rapidez. Claro, pero sabes que porque tú sabes que hay algunos que son muy lentitos y yo sé que esto eso hay que darle más hay que rapidez. apretarle, pero bueno, que él lo ha dejado claro, que llegue tarde, que llegó tarde, pero que eso ya lo gestionaremos nosotros a través de... Pero la aclaración es simplemente con todas las acciones individuales. O sea, repito, dos veces que acciona, no el sindicato. Claro, no, pero nosotros por facilitar a la hora de canalizar la información a eso sí. Pero no hay ya un contexto